Aquí precisamente en la librería Octavio Paz del Fondo de Cultura Económica, vamos a recordar que no sabemos bien a quién le debemos la invención de la maravillosa herramienta que ha permitido esta incontenible abundancia de libros. Rudyard Kipling, el escritor victoriano, especuló con la idea de que había sido una niña la persona que había inventado el alfabeto. Esquilo, en su tragedia Prometeo, afirma que fue precisamente este Dios quien entregó el alfabeto a los hombres. Mi corazón se desgarra en la angustia de verme ultrajado con ignominia. Yo, que transformé a los hombres en seres dotados de inteligencia y en señores de sus afectos. En un principio, aunque tenían visión, no veían. A pesar de que podían oír, no oían nada. Eran como fantasmas de un sueño, todo lo iban amasando al azar. Todo lo hacían sin conocimientos hasta que yo les enseñé los ortos y ocasos de las estrellas, cosa muy difícil de conocer. También los números descubrí para ellos y la escritura que de todo guarda memoria, artesana que es madre de las musas. El hecho es que cuando los griegos inventaron el alfabeto en el siglo VIII a.C., no sospechaban las potencias que desataría tan poderosa herramienta. Habían tomado los 22 caracteres consonantes de la escritura fenicia, añadiéndole 3 más, y los habían adaptado a su propia lengua, usándolos como consonantes y, pequeña pero trascendental innovación, vocales. Fue así como Aleph, Bet y Gimel, el buey, la casa y la lanza, se convirtieron en alfa, beta y gamma. Y lo mismo le ocurrió al resto de lo que Hesíodo llamó Foinikeia Grammata, letras fenicias, atribuyéndole su invención al mitológico Cadmo, hermano de Europa, la raptada Europa, y esposo de Armonía. Los anteriores sistemas de escritura, como el hebreo, el arameo y los demás del Medio Oriente, solo representaban, como acabamos de señalar, las consonantes. Servían como estupendas ayudas mnemotécnicas, pues ayudaban a recordar todo lo que ya se sabía previamente, aunque no servían para la transmisión de ideas novedosas. Por ejemplo, la mayoría de los lectores católicos no tendrán dificultad alguna en descifrar lo que dicen estas líneas de las que he eliminado las vocales. La escritura alfabética amplió notablemente las posibilidades de representación, de comunicación y de aprovechamiento de la lengua y del pensamiento. Esta fue la herramienta fundamental que permitió a los griegos transitar por vías del conocimiento nunca antes exploradas y crear una civilización tan vital que muchos autores la han calificado de milagrosa. Sin embargo, junto a sus enormes ventajas, el alfabeto trajo consigo el primer gran problema educativo, tan grande y complicado que a la fecha no logramos resolverlo como quisiéramos. Y es que los niños aprenden a hablar y a imitar lo que hacen sus padres con asombrosa facilidad, pero no a leer y a escribir. Esto exige un esfuerzo especial. La primera evidencia de que una sociedad logró solventar de alguna manera este problema la encontramos en la Atenas del siglo V a.C., en la que existía un procedimiento de exclusión llamado ostracismo. Cualquier persona poderosa, pero impopular,
podía ser expulsada de Atenas durante 10 años sin perder sus propiedades. Todos los años, la asamblea votaba si tendría lugar un ostracismo. Si se aprobaba, cada ciudadano podía escribir en un trozo de cerámica llamado ostracón el nombre de la persona que deseaba expulsar. Y el fallo se aplicaba si se reunían al menos 6,000 ostraca. Por lo tanto, podemos suponer que los ciudadanos de entonces eran capaces de escribir al menos el nombre de la persona que les parecía más peligrosa para la estabilidad de su polis. Algo que, por cierto, no podríamos inferir de las modernas boletas de votación, que basta tachar con una X sobre un logotipo. Los niños de la Atenas clásica iban a la escuela a partir de los 7 años. Sus maestros eran llamados gramatistes y enseñaban a leer y escribir y también un poco de aritmética y literatura. Todos leían la Ilíada y la Odisea y memorizaban sus versos. Las grandes épicas de Homero eran absolutamente fundamentales. Los niños y jóvenes también debían aprender gimnasia y música. La preparación física era esencial en una sociedad en la que la guerra era siempre o real o inminente. Se creía también, y muchos seguimos creyéndolo, que la música tenía un alto valor educativo. Si alguien quería aprender una materia a fondo, por ejemplo, y por lo común, retórica, tenía que recurrir a un maestro particular, a un experto que le enseñara. Este es el origen de los sofistas. Solo más tarde, a partir del siglo IV a.C., vamos a ver que aparecen lo que podemos llamar escuelas o instituciones de educación superior, como la de Isócrates o las más famosas, la Academia de Platón, que creemos que se fundó en el año 385 a.C., y el Liceo de Aristóteles, que sabemos que se fundó en el año 335 a.C. Entonces también los planes de estudio de los niños y jóvenes fueron ampliándose para incluir las ciencias y los conocimientos que los propios griegos habían ido conquistando. Se formó así el ideal de una educación integral, la Enkyclios Paideia, de donde viene nuestra palabra enciclopedia. Los romanos conquistaron militarmente a Grecia, pero culturalmente ocurrió lo contrario. El literatur o magister ludi enseñaba a los niños entre los 7 y los 11 años a leer y escribir, y también le daba lecciones de aritmética. Con frecuencia, las familias romanas contrataban pedagogos para sus hijos y muchos de estos pedagogos solían ser griegos. Al igual que en Grecia, la educación superior consistía sobre todo en el aprendizaje de la retórica, y las familias pudientes que podían darse el lujo enviaban a sus hijos a estudiar a Atenas o a Rodas. A finales del siglo I de nuestra era y principios del siglo II, un sacerdote de Apolo, un griego nacido en Queronea, en Beocia, entonces provincia del Imperio Romano, produjo una serie de tratados morales y educativos, que conocemos como Moralia, y que iban a tener una enorme influencia en siglos posteriores. Plutarco fue un notable polígrafo, además de hombre público, amigo de Trajano, conversador amable, conferencista brillante, buen esposo, buen hermano, buen amigo, buen padre y sobre todo buen maestro. Hay que añadir que sin Plutarco no tendríamos el mismo Shakespeare, que lo plagió en numerosas ocasiones, ni Montaigne, ni Emerson, ni muchos otros. A Alfonso Reyes también le debía mucho, y estoy seguro de que lo tuvo muy en mente cuando escribió su maravillosa Cartilla Moral, un libro que no me canso ni de leer ni de recomendar.
En su cartilla moral, Alfonso Reyes cita un poema del británico Rudyard Kipling, el mismo que sugirió que el alfabeto podría haber sido inventado por una niña. Si no pierdes la calma cuando en derredor la están perdiendo todos y contigo se escudan, si tienes fe en ti mismo cuando los otros dudan, sin negarles derecho a seguir en su error, si no te harta la espera y sabes esperar, si calumniado nunca incurres en mentira, si aguantas que te odien sin cegarte la ira, ni darlas de muy sabio o de muy singular. Si sueñas, mas tus sueños no te ofuscan del todo, si tu razón no duerme ni en razonar se agota, si sabes afrontar el triunfo y la derrota, y a entrambos impostores tratarlos de igual modo, si arrostras que adulteren tu credo los malvados para mal de la gente necia y desprevenida, o arruinada la obra que diste la vida, constante la levantas con útiles mellados. Si no te atemoriza cuando es menester a cara o cruz jugarte y perder tus riquezas, y con resignación segunda vez empiezas a rehacerlas todas sin hablar del ayer, si dominas tu ánimo, tu temple y corazón, para que aún te sirvan en plena adversidad, y sigues adelante porque tu voluntad grita adelante en medio de la desolación. Si no logra embriagarte la turba tornadiza, y aunque trates con príncipes, guardas tu sencillez, si amigos ni enemigos nublan tu lucidez, si, aunque a todos ayudes, ninguno te esclaviza, si en el fugaz minuto no dejas un vacío y marcas los 60 segundos con tu huella, la tierra es toda tuya y cuanto hay en ella, y serás, más que eso, todo un hombre, hijo mío. Rudyard Kipling. Soy Pablo Boullosa. Hoy estuvimos en la librería Octavio Paz del Fondo de Cultura Económica. Usted tiene la palabra.